Les damos la bienvenida a este nuevo video en donde les vamos a hablar de una novela súper interesante llamada El sombrero de los tres picos. El autor es Pedro Antonio Joaquín Melitón de Alarcón y en primera les vamos a comenzar hablando sobre datos del autor, mi compañera Michelle Urbina y yo, Liz Fernanda Marín Castillo. Bueno, él fue un novelista español muy famoso que nació en Guadix, Granada, el 10 de mayo de 1833 y murió en Valdemoro, Madrid, el 19 de julio de 1891. Este novelista perteneció al movimiento realista y pues como todos lo sabemos, el realismo tuvo una parte muy importante en el siglo XIX en la literatura, pues los escritores se apegaban demasiado a la realidad. Él venía de una familia muy humilde y estudió Derecho en la Universidad de Granada, pero lamentablemente la abandonó para dedicarse a la eclesiástica, pero tampoco le convenció y pues después de eso inició una carrera periodística. En 1854 en Madrid creó un periódico satírico titulado El Látigo. Él lo dirigió con ideología antimonárquica, republicana y revolucionaria. En tiempo después, en 1859, participó como soldado en la Guerra de África. Tras pasar esto, hizo una serie de artículos titulado Diario de un testigo de la Guerra de África. Fue académico de la Real Academia de la Lengua desde 1887, unos años antes de morir. Bueno, ahora les vamos a contar una parte de la historia que es muy interesante, les recomiendo mucho que la lean. La historia más que nada transcurre alrededor del molinero Lucas y su mujer doña Frasquita, que pues vivían de un molino. Lucas era una persona demasiado inteligente y ella era una persona muy fiel a su marido. En una noche, por cuestiones de trabajo, el alcalde Juan López le pidió a Lucas que lo acompañara para que salieran de la ciudad y el corregidor, tras no aguantar sus pasiones, por así decirlo, vio una oportunidad muy grande de seducir a doña Frasquita y lamentablemente no lo pudo hacer porque cayó en un caz en el molino y tras varios gritos de ayuda ella tuvo que ir y sacarlo y todo se comenzó a confundir demasiado en el momento en el que ella lo llevó a su casa para tratar de ayudarlo y él se quitó la ropa, mayor parte de la ropa, y dejó su sombrero de los tres picos. Esto era una prenda muy importante de él, todos lo conocían por ese sombrero. Y días después que llegó Lucas encontró ahí el sombrero y creyó que su esposa le había sido infiel, aunque pues esto no era cierto. Tras varias discusiones, Lucas fue a hablar con la esposa del corregidor, le contó todo y doña Frasquita y el corregidor creyeron que ellos también les estaban siendo infiel. Pasaron demasiadas cosas, ya muchas discusiones y al arreglarlo cada quien siguió su vida. Doña Frasquita y Lucas murieron en su vejez, muy felices ellos dos, sin antes haber olvidado el sombrero de los tres picos. Y bueno, aquí yo les recomiendo mucho que lean esta historia más a fondo. Aquí nada más les mencionamos una parte importante del libro, lo más relevante, pero va a ser mucho mejor si ustedes lo leen. Es una historia muy buena, muy interesante, en la que habla temas sobre la honestidad, la fidelidad hacia alguien, te deja muchos valores, pues debes de, aparte de confiar en las personas, debes de siempre enseñarles que ellos tienen tu confianza, así no decepcionarlos ni algo parecido. Bueno, los personajes principales es doña Frasquita. Ella no destacaba por su belleza, sino más bien por su mente, como sus acciones, cómo pensaba y sus gestos. Era una mujer súper honesta y fiel a su marido. Era de piel pálida y serena como una estatua de mármol. Después tenemos a Lucas. Él no era un hombre muy agraciado físicamente, pero era un hombre de 40 años muy simpático, agradable, leal y valiente. Esto lo hacía que le llamara la atención a muchas mujeres, pero pues él siempre prefirió a doña Frasquita. Ahora tenemos al corregidor. Él era una persona con bastante poder social, un poco viejo, y se dejaba llevar por sus pasiones, como anteriormente lo mencionamos, y siempre usaba su sombrero de tres picos. En los personajes secundarios encontramos a la corregidora, doña Mercedes. Ella era una muchacha muy hermosa, aunque a pesar de esto el corregidor prefirió a doña Frasquita. Tenía mucha dignidad y decisión, y si algo ya quería hacer algo no había nada que se lo impidiera, como a la hora de dejar al corregidor por tantas infidelidades.
Ahora tenemos a Garduña. Él era el ayudante, un hombre de 48 años, ayudante del corregidor. Era flaco y muy ágil, demasiado feo por cierto, y siempre vestía de negro, con un sombrero de 3 picos, pero era un poco más pequeño al del corregidor. Ahora tenemos al alcalde Juan López. Era un hombre bastante orgulloso y tirano. En los personajes terciarios tenemos al obispo y a los criados del corregidor. De ellos no sale una característica muy definida. Ahora, hablando un poco más de las características de la novela, tenemos al narrador. El narrador es omnisciente. Esto, para los que no lo saben o no lo recuerdan, es cuando el narrador sabe todo acerca de la historia, pero no está dentro de ella. El género obviamente es narrativo. La corriente literaria es el realismo, ya también mencionamos que era anteriormente. El lenguaje es coloquial. Esto significa que es un lenguaje muy sencillo. Cualquier persona de cualquier edad que lo lea le va a entender a la perfección. Su narración es lineal, con algún flashback. Lineal quiere decir que los sucesos siguen su curso sin regresarse. Y en flashback eso quiere decir que en algunos momentos regresan a recordar varias cosas. La estructura, estamos en el planteamiento, es del capítulo 1 al 7, el nudo es del capítulo 8 al 28 y el desenlace es del 29 al 35. 35 es el número de capítulos que contiene esta historia. Se escucha que son muchos, aunque en realidad son de 2 hojas mínimo cada capítulo. El tipo de novela es una novela clásica social. Social se refiere por los problemas que están pasando dentro de ella. Sobre la fidelidad es un problema social muy importante. En las figuras retóricas tenemos la descripción, sinonimia, etopeya, prosopopeya, enumeración, antítesis y alusión. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Michelle. Ella les va a hablar un poco acerca del contexto de producción, o sea, lo que influyó más que nada en la novela. Bueno, el tiempo en el que se desarrolla la obra, exactamente. Bueno, pues empieza en torno de 1804 a 1808. En esta época reinaba en España Carlos IV de Borbón y pues España estaba sumida en la invasión francesa de Bonaparte. Que bueno, esta parte en la que se desarrolla la historia está un poco aislada de Europa y pues lo que pasaba allí a los españoles no les incumbía. Pues antes estaba un antiguo régimen que ahora ya no se utiliza. Para concretar un poco más el espacio donde se desarrolla la historia, digamos que esta sucede en un pueblo de Andalucía, en un sitio donde las personas tenían una vida monótona y pues para mi gusto es bastante aburrida.